sobre definiciones que vamos a hacer desde maquinaria, equipo, motores, pérdidas. Luego vamos a hacer ítems de construcción, especificaciones técnicas, obra civil, obra de tierra y layout. Eso es lo planificado para la clase de hoy. Ojalá podamos cumplir con todo eso. Bueno, básicamente empezamos con la primera parte. Bueno, esperaremos un poquito conocer el significado de un glosario vasto de términos que permitan conocer la parte de la materia que define a maquinarias, equipos, motores, pérdidas, etc. De ahí que empezamos recordando un poco lo que tenemos aquí como maquinaria y equipo de construcción, ¿no? Que es, digamos, la máquina son elementos que tienen bastantes mecanismos y que realizan operaciones determinadas. Aquí está sintetizado todo lo que significa una máquina, ¿no? Ahí tenemos que debe poderse mover y hacer operaciones. Entonces, para eso necesitamos que esos mecanismos y los elementos de máquinas que se utilizan para fabricar este tipo de máquinas, ¿no? Necesita la máquina siempre un motor que le proporcione energía y le proporcione, digamos, que un combustible que al poner el combustible acciona un motor, el motor comienza una transformación desde un tipo de energía transformándola en otro y al final conseguimos movimiento, ¿no? Que podemos producir un trabajo que es fuerza por distancia. Entonces, de ahí que tenemos una máquina que propiamente son bastantes mecanismos que ocasionan que la máquina pueda realizar numerosas operaciones. Entonces, si nosotros vemos como equipo de construcción y una máquina de construcción, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias, maquinaria es ya la maquinaria puede ser pesada y semipesada, como habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Por el tamaño, el peso y el volumen. Generalmente el peso es importante porque transmite al terreno el peso. De ahí que, como son muy pesadas, sus elementos de traslación podrán variar desde orugas, que permite una de transmisión de peso al terreno, y ya ruedas que se van localizando en el número de ruedas, unas pequeñas cargas que se transmiten. En cambio, el equipo de construcción y ese equipo liviano. Y el equipo liviano, aquí está en este sector, nosotros podemos tener equipos livianos, ¿no? Que, ¿cómo se caracterizan, diré, en su tamaño no es muy grande, su peso también es relativamente bajo, no es tan alto. Pueden haber también instalaciones temporales en las obras, donde hay andamios metálicos, andamios que podemos armar con estructuras de madera. Podemos tener para el montaje también de guinches que nos ayudan a subir y bajar materiales, ¿no? Y en instalaciones tenemos equipos pequeños como las tasajas que nos van a permitir, digamos, preparar el empalme entre tuberías. Entonces, aquí
el primer impacto que debemos, que la maquinaria es pesada, de gran volumen y realiza bastantes operaciones y difíciles, ¿no? Tiene bastantes elementos que permiten hacer operaciones. En cambio, el equipo de construcción es pequeño, ¿no? También puede tener equipo de traslación, podría ser también orugas, podría ser también a ruedas, ¿no? O podrían ser pequeñas compactadoras que las vamos transportando poco a poco. Todo eso puede haber, pero es generalmente de menor peso, menor potencia, menor volumen, y entonces ahí está una de las grandes diferencias. Entonces, para resumir, nosotros tendríamos que tener aquí maquinaria pesada, maquinaria semipesada y ya vehículos, equipos livianos. Ahora, aquí, como en la primera clase, no estamos entrando a vehículos, estamos entrando a máquinas y equipo de liviano. En vehículos también hay vehículos pesados, semipesados, vehículos livianos. Los pesados, como hemos visto, pueden ser grandes flotas, grandes containers implantados en tractocamiones grandes con o no remolques. Esos ya son aquí vehículos pesados. Vehículos semipesados podemos entrar a micros, digamos, vehículos que puedan transportar personas. Los minibuses podrían entrar entre semipesados y vehículos livianos. Y en livianos están las camionetas, los autos, jeeps, etcétera, que utilizamos en las obras. Bueno, entonces aquí está la primera parte que podemos utilizar. Una cosa más que llama la atención es respecto al combustible, ¿no? Los equipos pesados generalmente son a diésel. Son a diésel. Y los semipesados, diésel y gasolina. Unos pesados, no tanto en Bolivia, en otros países también hay eléctricos, ¿no? Y vehículos livianos, nosotros conocemos a diésel y gasolina. Y ahora están recién tratando de implementarse vehículos livianos eléctricos. En otros países como Brasil tienen a alcohol también. Entonces, ese es el primer panorama que tenemos. Ahora, aquí hay mapas conceptuales que los preparamos hace mucho tiempo en la materia. Aquí tenemos cómo podemos tener el diseño de una máquina, ¿no? Para diseñar una máquina, nosotros debemos inicialmente definir las funciones y operaciones que debe realizar, ¿no? Y ahí, ¿cómo definimos? Definir los mecanismos que vamos a utilizar, el control, cómo vamos a controlar esos mecanismos y qué circuitos deberían haber, de qué índole de circuitos eléctricos, hidráulicos, etcétera. Y cómo los vamos a conocer, ¿no? Deben tener entonces catálogos, guías, manuales, etcétera. Las máquinas, cuando tienen que salir a la venta, presentan numerosas guías o manuales que solamente tienen los que adquieren el equipo y el proveedor les da. No todos están en la web, ¿ya? Entonces, de ahí que vienen guías o manuales, que hay manuales, por ejemplo, de partes, cómo han armado cada sector o compartimento de la máquina. Entonces, como necesitamos algún momento hacerle mantenimiento, entonces estos manuales de partes nos determinan de qué repuestos están y qué repuesto viene primero, luego cuál viene el segundo, cuál el tercero y cómo se ensamblan. Esos manuales de partes muy pocos hay y el momento que veamos más adelante vamos a encontrar estos manuales de partes para que tengan una idea clara de lo que es.
Después hay manuales como los que conocen de Caterpillar desde el 31, 29, 31, 45, 47, 42. Son manuales de rendimientos que llaman, que son propiamente manuales de producción de las máquinas. Cómo calculamos sus costos horarios, cómo calculamos sus producciones. Y para cada máquina deben tener esos manuales. Entonces, al diseñar una máquina, ya vamos a definir todas estas operaciones y funciones que debe realizar. Definiremos los mecanismos y este diseño de máquinas los realizan los ingenieros mecánicos y los automotrices. Esas dos carreras que tenemos en la facultad, dependientes de ingeniería mecánica. Entonces, de ahí que ahora, ¿cómo lo vamos distinguiendo? Aquí tenemos forma. ¿Qué forma tiene? ¿Qué peso tiene? ¿Qué volumen tiene? ¿Y qué dimensiones tiene? Como muy rápido les he dicho al comienzo. Ahora, para eso, igual que nosotros hacemos cálculo estructural, los mecánicos también las hacen y deben tener una estructura, deben soportar esfuerzos, deben tener un determinado chasis y un mecanismo. Miren, este es un resumen que podemos ver para tener una idea clara cómo se diseña esa máquina. Aquí, ¿qué partes de la máquina nosotros podemos conocer? ¿No? Entonces, pueden haber, aquí si vemos, mecanismos, sistemas, motores y estar formada por una serie de elementos de máquinas. Entonces, en sistemas, nosotros tendríamos eléctrico, hidráulico y electrónico, ¿no? La mayoría ya está en esta última parte. El hidráulico y electrónico tienen la mayoría de sus sistemas que están operando. Después, ¿qué tipo de motores? Eléctricos, pueden haber de combustión interna, pueden haber otro tipo técnico de motores, como hemos dado una idea general al comienzo, y puede haber interna y externa. Los de interna son los que están más vigentes, porque externa es, por ejemplo, las locomotoras a vapor que habían antes, ahora ya se han vuelto netamente eléctricas, ¿no? Las que tenemos a vapor son combustión externa. En cambio, interna son los motores de combustión interna, como son los de diésel y gasolina, ¿no? Aquí, ¿qué partes tiene? Amortiguadores, brazos, plumas, extensiones, guías, articulaciones y generalmente el chasis. Entonces aquí, como ustedes verán, es un resumen para que nosotros tengamos una idea de qué partes tiene. Aquí, características de las máquinas. ¿Qué características de las máquinas tenemos que conocer? ¿No? ¿Qué energía para funcionar? Como hemos visto antes. ¿Qué efectos operacionales pueden producir? ¿Cómo transmiten y transforman la energía que reciben? ¿Y qué energía necesitan para funcionar? Como está aquí todo este detalle. Entonces, de ahí que entramos ya a otro aspecto importante que es la seguridad industrial y la ergonomía. La seguridad industrial es evitar accidentes. Entonces, la máquina tiene que evitar accidentes de por sí, por la forma en que opera, por la forma en que ha sido construida. Tenemos que diferenciar esa situación. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver producen efectos operacionales. Sí, ¿no? ¿Cómo pueden estos efectos de operación lo podemos utilizar en transporte, en trabajo mecánico que puedan generar, ¿no? Las máquinas que están inmersas y que pueden contaminar o pueden emitir temperaturas no deseadas o no comunes. Entonces, si aquí voy a analizar el aspecto de la energía, vuelvo a repetir que se necesitan catálogos, guías y manuales, y aquí hay varias energías, desde la energía mecánica
la presión que vamos a tener en bastantes de los elementos, y entra la termodinámica, que es el análisis de movimientos de temperatura, generación de temperatura, todos ligados allá, hay leyes para poderlas utilizar, y la energía eléctrica para los sistemas eléctricos que debe tener toda máquina o electrónicos para su control operación. Aquí el control de las máquinas, ¿no? ¿Cómo podemos controlar estas máquinas? ¿No? Por acciones externas, donde puedo tener mandos a distancia, internet, satélites. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo, lo que les decía en una otra clase, con la tecnología actual, decir mi máquina va a trabajar de 8 a 6 y quiero que esté bloqueada a las 6. Y no puede. Entonces, esto es vía internet. Me pueden decir cuánto de combustible han utilizado, cómo andan el control de mantenimiento en cada uno de los compartimentos, qué kilómetros has recorrido, cuántas horas ha trabajado, cuántas horas ha estado parado. Todo eso que nosotros podemos también leer en equipos antiguos, pero tomando un registro con personas. En cambio, ese otro ya es automático y con sensores, etcétera, se van controlando movimientos, registros, etcétera, que transmitimos vía satélite hasta un centro de operaciones donde los registramos y nos pueden dar los reportes, máquina por máquina. Así tengamos 100 trabajando en una flotilla, de las 100 nos pueden decir qué ha pasado, y también podríamos, ya es más sofisticado, pero también se puede hacer el control online, ¿no? O sea, directamente ver qué está pasando con el movimiento de nuestras máquinas en determinada obra. Entonces, hay controladores eléctricos que pueden también como temporizar, es decir, de aquí a un tiempo pararse, si no entra, sensores también pueden haber, para que el que entre comience a funcionar, se encienda la luz de la máquina el rato que entre el operador, etc. Y aquí hay bastantes dispositivos mecánicos, ¿no? Aquí los inyectores, otros dispositivos mecánicos que podrían existir para controlar las máquinas, deflectores, simuladores, y aquí, como dije antes, sensores, interceptores y al final la robótica. Como les comenté, y no sé si han logrado ver el video que ha puesto su compañero cuando le dije que yo lo tenía en algún lado, y él dijo, yo lo voy a hacer, y lo hizo. Y no sé si han visto, ahí ya viene otro tipo de tecnología, la 5G, y ahí se puede observar de que el control es la operación misma, no solo control, lo llevo completamente desde un teletrabajo, llamaremos. Entonces ahí está. Transmisión mecánica. ¿Cómo se van transmitiendo esas transformaciones de energía de la máquina, ¿no? Entonces ahí podemos conseguir, como se dice en este mapa conceptual, que se pueden conseguir movimientos precisos de las máquinas. Pueden ser lineales, circulares, mixtos, este tipo de transmisión, y se obtienen sus objetivos transformando la velocidad, transmitiendo la energía mecánica, regulando y controlando los movimientos de cada uno de los mecanismos y en general de las operaciones que realiza la máquina, y modificar ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces, miren, esa es la parte importante, que hay pequeños mapas conceptuales que están determinando cómo nosotros podríamos movernos con este tipo de máquinas. Entonces, por eso es importante que los conozcamos. Aquí volvemos a hacer un resumen de lo que es la maquinaria, y tenemos, como les dije al comienzo, nuevamente hacemos el resumen de maquinaria pesada, semipesada, equipo liviano, vehículos pesados, semipesados y livianos. Y en este documento que les adjunto ejemplos. Desde pesada tractores, semipesada camiones y así sucesivamente de cada uno de ellos. Aquí las máquinas, esto es importante, ¿no?
¿Por qué? Aquí nosotros podemos ver de qué partes está compuesta una operación, diré una máquina en operación. ¿Cuáles son sus partes? Desde una cabina. ¿Cuál es el propósito de esta cabina? La cabina protege al operador ante posibles daños, amenazas exteriores que puedan producirle daño. Entonces, es una protección del operador y protege además todos los comandos que aquí adentro están. Luego hay un motor. El motor, movido por determinada energía, le va a dar la energía total para que pueda transformar en operaciones a esta máquina. Luego tiene bastantes herramientas o elementos cada una de las máquinas. ¿Cuáles son? Si es una topadora, esta es una hoja de empuje. Si fuera un escarificador que vendría aquí atrás, digamos, ahí tendríamos un escarificador, ¿no? Entonces, miren, hay que determinar siempre observando una máquina todos los elementos que tiene. Ahora, aquí, ¿cómo se mueve la máquina? Aquí estoy viendo un ejemplo que son con orugas, podría ser con ruedas, podría ser con rieles, y todas ellas se constituyen en un sistema de traslación. ¿Cómo me muevo? ¿No? ¿Cómo me muevo? Entonces, por eso es importante conocer estos puntos en general que determinan, ¿no?, las características de cualquier máquina. Ahora, ¿qué operaciones realizan? Es importante saber las operaciones porque aquí, por ejemplo, nosotros hacen excavaciones a cielo abierto, hace acopio de material, empuja transporte a corta distancia, compacta, extiende, riego, bueno, no sé, pueden hacer una serie de operaciones que los podemos entender más con los verbos en infinitivo. Después, el equipo de construcción, que pueden ser ya mucho más pequeños, de menor volumen y menor peso. Ya tengo ejemplos como los que estoy pintando aquí. Compresores, bombas, andamios y encobrados, que serían estos últimos dos, serían temporales, ¿no? Y ahora decimos cómo alquilamos. Los compresores, las bombas podemos alquilar por hora. Los andamios y encofrados se alquilan por día y por módulos. Entonces, si son encofrados metálicos, en particular prefabricados, nos van vendiendo por módulos, y los andamios también. ¿Qué altura vamos a tener? ¿Qué longitud vamos a cubrir? Etc. ¿Ya? Y aquí hay otros equipos que podemos ver los cobertores de obra para evitar que caigan, digamos, materiales extraños a lotes vecinos. Tenemos señalización dentro y fuera de la obra. Entonces, ahí está. Y bueno, los motores, como decimos, vienen, transforman la energía, y aquí hay de combustibles fósiles, que son los derivados del petróleo, como el diésel, la gasolina. Pueden haber nucleares, eólicos, solares, hasta aquí. Estos son energías no convencionales que en su desarrollo aplicado a la industria de la construcción no ha sido muy utilizado, digamos. Equipos de estas no son muy económicos ni tampoco son fáciles de conseguir en el mercado. Hasta ahí directamente entramos a la definición de dos aspectos que son importantes. Uno, ¿qué significa una obra civil? ¿Y qué significa una obra de tierra? Bueno, a ver, la obra civil, decimos aquí, ¿no? Todo lo que construye el hombre. Todo lo que construye el hombre. Y la obra civil. Por eso los ingenieros civiles tenemos
esa posibilidad de construir cualquier obra civil. Por eso deberíamos estar preparados para eso. En cambio, las obras de tierra, aquí, ¿no? Las obras de tierra se determinan con dos aspectos importantes, ¿no? Cuando el componente del movimiento de tierras es alto en costo, es una obra de tierra. O, digamos, el movimiento de tierras en sí tiene grandes volúmenes, también es una obra de tierra. O sea, puede ser grandes volúmenes o costos importantes de la obra en general. Entonces, esa es la gran diferencia. Estas obras civiles, hay bastantes obras que ustedes ya tienen con materias específicas en la carrera y ahí van ustedes, digamos, un ejemplo, carreteras. Carreteras es una obra civil, pero ¿es obra de tierra o no es obra de tierra? Es obra de tierra, porque hay gran volumen, se tienen grandes volúmenes de movimiento de tierras. Costos, los costos también son altos. Una carretera no puede costar $100,000. Pasan de los millones de dólares, con 2 dígitos, 20, 30, 40, 100, ¿no? Entran los dígitos de tierra dentro de ellos, son porcentajes que tienen que tener indicadores claros. Entonces, hasta aquí están directamente definidos la primera parte de nuestras definiciones. ¿Algún comentario, por favor? O que quisiera opinar, o una pregunta que podrían hacer. Ingeniero, usted cuando mencionaba la seguridad industrial, ingeniero, es algo que se aplica un poco, muy poco acá, ¿no? En nuestro medio, porque yo sé ver obras por el alto y en la hora de descanso saben utilizarlo como, la retroexcavadora lo sabe utilizar como sombrilla. Debajo de la retroexcavadora se ve a los albañiles ahí almorzando, descansando, durmiendo, debajo de las volquetas. Y eso yo creo que es muy peligroso desde el medio de que se puede mover o se puede resbalar por algún movimiento de tierra y ya los puede aplastar a toditos de golpe. Incluso una vez un ingeniero nos comentó de que en la retroexcavadora la pala se soltó, ¿cómo se llama? El émbolo, se llama, Claro. y se soltó y decapitó a la persona. Y entonces, Bien. a lo que tengo una duda, ingeniero, es que nosotros también deberíamos saber tal vez un poco de mecánica para ver si hay el fallo de alguna máquina o no es tan necesario, o Ya. cada qué tiempo se los Miren, debe realizar un mantenimiento de la máquina también, ingeniero. ya. Sí, tienes varias preguntas, me gusta tu inquietud, lo que has observado y demás. Primero veremos lo que has dicho, seguridad industrial. Seguridad industrial son todas las medidas que se realizan dentro de un plan de seguridad industrial para evitar accidentes. Esa es la idea. En todo lado, ¿no? Digamos, estamos en la casa. Les va a parecer algo, les cuento esto siempre porque a veces es difícil de creer, ¿no? ¿No? Con tantas cosas que hay de agresiones a las esposas y todo en nuestro país. Mi esposa estaba limpiando, yo estaba haciendo ahí, acompañándola en la cocina, tenía una cocina y un comedor de diario. Y ella mojó y con un estropajo estaba haciendo, se le ha enganchado y ha volado allá y pum, se ha golpeado el refrigerador. Entonces, miren qué era lo que pasaba cuando teníamos en esa cocina, el piso no tenía, digamos, una característica que evite eso. Entonces, ahí hemos tenido que cambiar nosotros el piso. ¿Por qué? Porque era propenso a accidentes, alguien se podía resbalar también entrando un poquito que estaba húmeda
echen agua en la cocina, se preparaban. Entonces, la seguridad industrial es evitar accidentes en todo lugar. Si voy a estar en la obra, lo que has visto que la gente han debido buscar sombra, ¿no? Pero es peligroso. Eso no debería permitir el capataz, si es de mano de obra, y el ingeniero, si está en el momento de evitar esos problemas en el descanso. Igual en la operación. No pueden estar metidos en una cabina 3 obreros, viendo ahí el operador y 2 obreros charlando con él. No pueden. No, esos están vulnerando los planes de seguridad industrial, porque el accidente está en la orden del día. Estaban excavando aquí abajo, en la zona de río abajo, un sector, y la cosa es de que excavaban a unos 15 metros de un ground que había estado metido en una parte del cerro. Excavaron de tal forma, lo que ha hecho vibrar, ¿no? Ese mozo que se ha ido encima de la cabina y los ha aplastado al operador. Murió. O sea, miren, ¿quién iba a 15 o 20 metros? Lo que iba a vibrar iba a ese nivel desplazarse esa. O sea que debe haber un plan de seguridad industrial y eso está al final de nuestro programa para que lo podamos cumplir en nuestra obra, dando las características de la obra, identificando las posibles causas de accidentes y hasta ahora entramos con el COVID. Tenemos los. Ahora, industrial, la carrera de industrial en la facultad ha creado la especialidad de seguridad industrial. Ahora salen ingenieros industriales en seguridad industrial. Se especialista en esa área, que es lo que está formando nuestra querida San Andrés. Entonces, mire, le están dando la importancia, pero como tú dices, se va todavía hoy, el obrero no es consciente. El obrero debería recibir una capacitación antes de iniciarse la obra. Es decir, muchachos, vamos a trabajar aquí en este río. Aquí en época de lluvias, por allá vienen una cantidad de avenida. Cuando en época de lluvias viene el agua, llega hasta este nivel. Así que en lluvia no me van a trabajar en este sector, etcétera. Pongo una señalización, hagan esto. Eso lo hace el ingeniero. Y ahora hay un ingeniero de seguridad industrial en obras ya importantes que debe estar ahí. Debe estar ahí. Por ejemplo, les pondré el siguiente ejemplo. ¿Qué bien? ¿Conocen ese centro minero de cerca de Uyuni, San Cristóbal? Una de las minas más grandes de Brasil. Ahí, ¿quién creen que es el gerente? El gerente máximo de operaciones, ¿qué profesión tiene? Todos podemos ser un ingeniero civil en maquinaria pesada. Salen cargadores blancos. El que es gerente de operaciones es un ingeniero industrial. ¿Listo? En seguridad industrial. O sea, sin su visto bueno no sale ningún equipo. Entonces, imagínense la importancia que se le da en empresas grandes de la seguridad. Ahora, respecto al mantenimiento, casi con tu segunda pregunta. El mantenimiento, como veíamos en la clase anterior en el ciclo del proyecto, hay mantenimiento desde preventivo, que te dice cada cuánto tiempo, en horas, debes cambiar aceite, debes cambiar filtros, debes cuidar esto, cuidar el otro, etc. Y entra el mantenimiento preventivo. El preventivo son el análisis de aceites. Y correctivo es el cambio de repuesto. Y al final les he dicho, hay un proactivo que viene en forma general. Entonces, al tener esos 4 tipos de mantenimiento, deben cumplirse pues a cabalidad. Tú sabes que digamos, les puse el ejemplo anterior, que 1000 horas tendrías que haber cambiado aceite. Ya va a llegar a las 1000 horas, ya tienes que cambiar el aceite. ¿En qué compartimentos? En el 1, en el 2 y en el 5. El 3 y el 4 a las 2000 horas, ya, entonces así cambia. Esa es la forma de ir controlando el mantenimiento.
porque al contrario vas a tener problemas. Y entonces, ambos, digamos, seguridad industrial, mantenimiento, deben ser complementados con la señalización. Eso, como hemos dicho en esta clase, en una forma cortita. Bueno, gracias por tu participación, Raúl. Me pareció muy buena tu participación. Entonces, aquí ya tenemos esa situación y nosotros tendríamos que entrar a la siguiente parte. Aquí está la segunda parte de nuestra clase de hoy, que está dirigida a los ítems de construcción, a las especificaciones técnicas y al diagrama en cuanto a la YOLO. Recuerdan, en la clase de JTP, una señorita dijo que quería ejemplos de la YOLO para ella mejorar un trabajo que había hecho el anterior semestre y que lo quería mejorar, ¿no? Decía, ¿cómo puedo tener ejemplos de la YOLO? Entonces aquí, esta es la parte que en forma general se la hace, pero se tiene que ir aprendiendo haciendo. Entonces vamos a ver lo que tenemos en estas 4 hojitas, que no son más, cómo voy a yo darme cuenta de esta parte. Si no hay ninguna pregunta de la parte anterior, entraríamos a la parte de la clase 4 que hemos llamado, donde estaríamos en los ítems de construcción, etc. ¿Hay alguna pregunta? Inge, Sí. ya, Inge, te hago una consulta. Bueno, en obra, cuando ya se está procediendo a la ejecución de excavación o, bueno, diferente. Mi duda es, Inge, el ingeniero civil, compete esa parte de ver qué tipo de diésel o, bueno, qué tipo de combustible va a utilizar las diferentes máquinas que se va a emplear, ¿no? Ya. Para la excavación o no sé. Esa es mi duda, Inge. Mira, yo les pongo un ejemplo rápido de eso. El líder de una obra, el líder es el director de obra, propiamente, ¿no? Y el líder de varias obras es el superintendente de obra. Varias obras tiene a su cargo y el líder una obra. Y de esa obra él es responsable de las operaciones. Entonces el líder debe conocer todas las operaciones que se realizan dentro de su obra, ¿no? Pero no es especialista en todas, pero debe conocer, ¿no? Porque es propiamente una industria que está gerentando y él debe conocer todo el proceso de construcción, de mantenimiento, de seguridad, de señalización, todo. Conocer, digamos, tiene decir, por favor, páseme el plan de mantenimiento de las volquetas. Ya, ¿quién le va a pasar el documento? Un ingeniero mecánico que está viendo el mantenimiento de volqueta. Le pasa el reporte, chequea él, a ver qué pasa. La volqueta 1, estamos digamos, a 10 horas de hacerle el cambio de aceite, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si el día tiene 8 horas de trabajo, ¿no? Finalizando el día ya tiene que hacer, o mañana temprano debe hacer el cambio de aceite de la volqueta 1. La volqueta 2 todavía le falta, digamos, 100 horas. Entonces le falta como unos 12 días. En 12 días, ahí debe decir la fecha en que debe cambiar. Allá. Entonces ver que no se le haya pasado, el ingeniero civil que está de líder en la obra, tiene que ver que no se le haya pasado nada. Que haya visto, estás bien, estás manejando muy bien tu mantenimiento y ya. A ver, venga el de seguridad industrial, sí, ingeniero, un ingeniero industrial viene y ustedes le dicen, bueno, ¿qué va? No, todo bien, ingeniero, han cumplido los protocolos, está la señalización, todos tienen sus indumentarias, sus máscaras, están con cascos, todos. A ver, vamos, puedes hacer eso. Vas, chequeas que tengan sus cascos, que tengan todo, pero tú que digas, este casco, 6 caídas, todo, ¿quién debe de determinar que sea el casco especificado por las normas? El ingeniero industrial, que es el especialista en eso. Entonces,
vos ves, supones de que este ingeniero está cumpliendo, pero le puedes hacer un chequeo. Quiero los catálogos de estas casas que han comprado. ¿Dónde están? A ver, vean. Y dice, acepta tal tipo de caídas, aquí, allá, allá. Ese es el especificado, muy bien. ¿Se dan cuenta? Ese control lo hace el ingeniero civil, ¿no? En obras grandes, bastantes profesionales. En obras pequeñas, tienes que hacer tú esa labor, porque con 2 máquinas, 3 maquinitas, eso, tener uno de seguridad industrial puede ser uno en todas las obras que tenga. Entonces, él va en una movilidad, chequea en un sector, va el industrial a otra, y debe haber siempre uno de seguridad industrial, porque no somos todólogos. O sea, no podemos como ingenieros civiles prescindir de algunos otros profesionales. No siempre si me he dejado entender. Y en caso de ser maquinaria alquilada, tendríamos que pedir un plan de mantenimiento al que nos está alquilando o alguna documentación. Ya, todo depende cómo has hecho tu contrato, ¿no? Si tu contrato dice usted deberá chequear el mantenimiento de la máquina, debe poner un operador, todo, entonces tú eres el responsable. Pero no conviene hacer así. O sea, tú tienes que alquilar un equipo de movimiento, ¿sí? Debe tener seguridad industrial su operador. Solamente tú llamarle la atención. ¿Por qué no estás con CAS? ¿Por qué no estás con eso? Llamar a la empresa. Su operador no cumple las reglas de seguridad industrial. Pero si hubiera un accidente, es culpa de la empresa que te ha alquilado, porque así dice tu contrato. Pero y el que ha contratado, entonces tú serías el responsable. ¿Está bien? Un ratito voy a tener una pausa, voy a aceptar una llamada ya. Ahora poder este capítulo donde vamos a analizar ingeniero, disculpe. Primero ítems de construcción. Antes de continuar, ingeniero, como comentario quisiera aportar algo. Ya. Ingeniero, tal vez también se debería tomar en cuenta las dimensiones de las maquinarias para el momento de transporte, ya que vi que muchos de las maquinarias, digamos, que momento de transporte, hay curvas que no pueden girar o se acaban chocando, digamos, con algunos puentes bajos. Eso vimos que todo en el alto, digamos, también acá, cuando antes trasladaban el camino de los yungas y como las curvas eran muy cerradas, no tenían muchas dificultades al girar ciertas curvas. Y tal vez debería ser una mejor planificación al momento de mandar, digamos, dichas maquinarias. Sí, muy bien, Jorge. Es una muy buena observación, ¿no? Por eso, si tú conoces el tamaño de tu máquina, el ancho, la altura, el peso, etcétera, puedes, y además, ¿en qué la voy a llevar? Por sus propios medios, la voy a transportar en lowboy, la voy a subir en camión, ¿en qué voy a ir? Han sucedido cosas muy, muy graves. Hace unos años, un equipo de la prefectura, era prefectura todavía, ¿sabes?, de La Paz, iba y un tractor cruzó un puente y se vino abajo puente y tractor, porque el peso del tractor no pudo soportar el puente, ya estaba en malas condiciones seguramente, ¿no? Y se vinieron abajo. O sea, el dato de subir a un lowboy, un tractor, no agarró bien la rampa, y eso pasaba aquí abajo en el zoológico, y ¡boom!, se vino abajo el tractor, y lo dañó también al lowboy, que es el que transporta tractores a orugas. Entonces, es importante que un ingeniero, así como tú has observado, tenga cuidado cuando está en obra, cómo va a llevar el equipo, por dónde va a transitar, si las volquetas van a ir, hay una cuesta que está mal, entonces no vayan por esa cuesta, vengan por aquí, pero ingeniero no hay ya, traigan tractor, abran por ese otro sector una variante pequeña para que las volquetas mejoren. Todo eso se hace en una obra y el ingeniero es el que va tomando decisiones para realizar.
¿no? Por eso, para hacer una propuesta, los ingenieros deberían viajar al lugar, chequear todo y no hacer solamente de escritorio, porque si hacemos de todo el enfoque de escritorio, nos inventamos, copiamos especificaciones técnicas, copiamos precios unitarios, todo, cualquier cosa nos puede salir, ¿no? Bueno, siempre hay esa fábula del busito flautista, han debido al colegio conocer, ¿no? El busito flautista es cuando se acerca un buzo, y ahí estaba una flauta, cuando toca y listo. Bueno, fue una casualidad que hizo sonar la flauta, pero el busito no sabía activar la flauta. Entonces, eso puede ocurrir. ¡Ay, me ha salido bien! Por eso algunos trabajadores de la construcción, albañiles y demás, son demasiado cancheros y demasiado soberbios con el ingeniero joven. Dicen, no, me vas a enseñar a mí. Dicen, no, pueden haber aprendido con muchos defectos. Han debido poner mucho fieso, poco fieso, armaduras negativas abajo en vez de arriba, etcétera. Todos esos errores se pueden cometer. Pero nadie le dijo a él, no le enseñó en una universidad cómo se debe armar, qué se lleva en hormigón, qué se lleva en maderas, qué se lleva en estructura metálica, cómo deben hacerse los empalmes. Eso implica experiencia. Entonces, volviendo al tema que nuestro amigo Jorge Gutiérrez ha tocado muy atinadamente, es de que cuando llevemos a obras también debemos tomar todos los recaudos de las máquinas. Y eso el responsable es el director de obra. ¿Ve? Bueno, muy bien, Jorge. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Existe alguna normativa o algo para controlar esto del transporte de las maquinarias? Porque tengo entendido que, por ejemplo, la ley de pesos, ¿no? En las carreteras para ver cuánto están transportando y demás, porque es un daño también, ¿no? Al pavimento, a las carreteras cuando se tiene peso de más. Y yo veo transitar, por ejemplo, a veces en las calles a las maquinarias y veo que, digamos, no hay algún control o algo. Incluso he visto que lo dejan las maquinarias ahí en la calle como si fuera un auto cualquiera, así, algunas veces de algunas constructoras he visto eso. Claro. Mira, has tocado un tema también muy interesante, Melissa, ¿no? La normativa de transporte de carreteras está regida por los códigos de tránsito de los distintos municipios y también por las especificaciones técnicas que lanza ABC de Carreteras o la empresa SETCAM, que es en las gobernaciones, Servicio Departamental de Carreteras, que tienen que normar esa situación. Pero básicamente son normas de tránsito. No puede parquearse uno, a qué hora deben circular, a qué hora deben viajar, porque imagínate que una carretera esté con una velocidad directriz de 60 kilómetros por hora y la máquina con su lowboy está yendo a 20. Pues sería una trancadera de flotas, camiones, todo en una vía de 2 vías nada más, ida y vuelta. O sea que imagínate, si es que ocurre eso, no habría ni cruces, nada, tendríamos que esperar con el riesgo de que al rato de pasarla puedes chocarte con otro que está viniendo. Entonces, esa normativa es código de tránsito. Y la ley de cargas es una ley estructural de carreteras, porque por eje te dan un número de kilogramos que debes tener como máximo. Entonces, aquí la ley de cargas, ¿dónde no se cumple? A ver, si ponen ejemplos, son los camiones tronqueros que sacan madera en muchas vías de tierra generalmente y otras con pavimento. Las hacen tal ahuellamiento que cuando llueve no puede entrar ningún vehículo liviano a ese sector, porque tanto peso tenían los troncos que han hecho unas huellas que con la lluvia no puede entrar ningún vehículo. Entonces, ese es un problema de carreteras, no tanto combinado con tránsito, ¿no? Pero eso es de carreteras.
Entonces, sí hay esas leyes, sí se deben cumplir y se pueden imputar. Por eso hay básculas, básculas son como balanzas que pesan los vehículos vacíos y llenos y van verificando los llenos que no sobrepasen la ley de cargas, ¿no? Que está vigente y sería bueno que la conozcan o han debido ver para el diseño de carreteras, ¿no? De pavimento de carreteras. Muy bien, Melissa, muy buena también. Les juro que toditos los que están participando lo están haciendo en forma muy brillante, porque realmente están aportando a que conozcamos un poquito más. Ahora entramos a ítems de construcción. ¿Qué son los ítems de construcción? ¿No? Son, digamos, como, son nominados de acuerdo a un tipo de trabajo que se va a realizar, ¿no? A ver, un ítem de construcción puede ser pintado, pintura interior, ¿no? Es un ítem de construcción que, ¿qué vamos a hacer con pintura en interior? Voy a pintar los ambientes interiores. 1, 2, voy a pintar con este tipo, con látex. Látex que voy a pintar de tal código, el color, qué color, cuántas manos, cómo debo hacer el proceso del ítem, etcétera. Ya eso está inmerso al tipo de ítem que estoy haciendo. Entonces, pintura interior látex tendría que poner en el ítem. Pero si me dicen, no, los baños me vas a pintar con óleo. Pintura interior en óleo, con óleo, ¿no? Pintura interior al óleo, entonces sabes tú que son ambientes húmedos. Aunque ahora hay cada pintura que no necesariamente es al óleo, pero tiene aditamentos químicos que la hacen con las mismas propiedades que tendría el óleo, de evitar pueda ser lavable, que la humedad las gotitas que se condensan pueden escurrirse sin dañar el reboque, sin dañar la pintura misma. Entonces, el ítem es eso, ¿no? Está denominado a una operación y actividad con un determinado material, con mano de obra. Me pueden decir, me van a pintar con rodillo, pero no, yo voy a hacer con brocha. No, el ítem de aquí es con rodillo. A ver, lee, y ahí empieza a analizarse las especificaciones técnicas. Ahí me determinan cómo voy a yo realizar esta construcción de ese ítem. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para eso conviene los ítems de construcción propiamente, son los procesos de construcción, las actividades y tareas de construcción que se denominan con un determinado nombre. Único debería ser. No podría ser, digamos, si estoy pintando con látex, si estoy pintando con el óleo, los dos que digan pintura interior, ¿no? Si no especifico ya en el código al final y en uno de los capítulos debería colocar pintura, si utilizo pintura látex, debo hacer esto, Si utilizo pintura al óleo, voy a hacer esto, Si pinto puertas y ventanas metálicas, voy a hacer esto. Y al final hay un código del ítem, y ahí puedo poner código 1, ítem al óleo. Código 2, ítem con látex. 3, anticorrosiva para pintura metálica, etc. ¿Me están captando lo que es un ítem? Lo que es la especificación, todavía vamos a verlo un poquito mejor. Entonces, aquí yo tengo dos presupuestos, fíjense, dos presupuestos. El de la izquierda, de aquí, es para construcción de edificios. El de la derecha, un ejemplo de construcción de carretera. Entonces, cuando yo tengo la construcción de edificios, fíjense aquí voy a hacer que los ítems de construcción los agrupe. Voy a agrupar para la construcción de edificios. ¿Cómo puedo agrupar? Lo
primero, obras preliminares, que serían las primeras obras que voy a hacer en un edificio. Obra gruesa, la parte resistente. Acabados, son los ítems que se utilizan para darle la textura final a un determinado ambiente, elemento de un ambiente que puede ser muro, puede ser piso, puede ser cielo, puede ser carpinterías de madera, metálicas, de aluminio, etc. Y las instalaciones, que puedo tener agua potable, fría, agua caliente, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, puede tener aguas residuales industriales, etcétera, vapor, gas, aire acondicionado, etcétera. Ahí entraría todas las instalaciones. Y ítems especiales que no todas las obras tienen. Por ejemplo, ascensor, no tienen todas. Aire acondicionado, no tienen todas. Entonces, tengo la opción de colocar o en instalaciones aire acondicionado o lo pongo en instalaciones especiales. ¿Por qué se van reuniendo en la construcción de edificios en estas 4 o 5 módulos? Para poder sacar indicadores, para poder ordenar la industria de la construcción. Y ahí viene nuestra primera práctica, que es estudio de caso 1. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la obra gruesa, nosotros vamos a tener maquinaria. Cuando hagamos acabados, poca maquinaria, pero en algún caso puede haber. Cuando hago instalaciones, también poca maquinaria, más a herramientas menores o equipo liviano. Por eso es importante. Pero en la obra gruesa, aquí es donde vamos a tener que utilizar desde la etapa de excavación, desde la etapa de los hormigones, de hormigón armado, estructuras metálicas, de madera, todo. Y aquí la obra gruesa es la que más maquinaria pesada, es la que... Pero es un solo ítem, ¿no? Miren, es obra gruesa, es un solo módulo, diré, donde hay bastantes ítems. En cambio, en estas otras, poca maquinaria hay. Entonces, en edificios, miren, aquí, en edificios, es muy poco lo que hay solamente en obra gruesa. En cambio, si veo carreteras, y aquí voy a poner edificios, en carreteras cambia la estructura del presupuesto, porque hay obras preliminares, las hay. ¿No ve? Movimiento de tierras, es importante, es una obra de tierra, entonces debe tener un módulo. Pavimentos, es otro módulo. Obras de arte, que son puentes, alcantarillas, etcétera, aunque estas alcantarillas podrían entrar en obras de drenaje, subdrenaje, pueden haber cunetas, etcétera. Y obras especiales que podrían haber de una carretera a otra, igual que aquí los ítems especiales que tendríamos de un edificio, ¿no? Entonces, miren qué importante es tener esta estructura, sea para obra de un edificio o de una determinada obra civil. En este caso, carreteras, pero podría ser túneles, podrían ser embovedados, presas, aeropuertos, etc. Importante conocer entonces la estructura del presupuesto de la obra que estoy haciendo. Ese es el otro presupuesto. Entonces, este de aquí es estudio de caso 1. Este otro de aquí, ya sea de cualquier otra área temática, es el estudio de caso 2. Pero aquí, si analizamos maquinaria, ¿en cuáles necesitamos maquinaria? Aquí, ahí, en movimiento de tierra, en pavimento, en obras de arte, en obras de drenaje y en algunas obras especiales. Miren cuánta maquinaria aquí. Aquí se utiliza bastante. Lo que aquí solamente en la obra en edificios. Seguramente en puentes también utilizaremos un poquito más que en construcción de edificios.
pero entraría en movimiento de tierras, pero en movimiento de tierras en presencia de agua. Entonces ahí entra otro estilo, otro tipo de máquinas. Me han captado esta primera parte, es importante. Entonces, cuando ustedes hagan su estudio de caso 2, no vamos a corregir la estructura de lo que están entrando en el SICOES, pero vamos a revisar qué ítems se están planteando para cada una obra que vamos a hacer. Entonces, aquí estamos viendo que aquí como obras preliminares nos han dado un ejemplo de qué ítems podríamos hacer, y aquí hay una cosa importante que es el checklist o lista de verificación que deberíamos tener de todos estos ítems o de todos estos otros ítems. Si es movimiento de tierras, ya sea aquí, ya sea allá, aquí estará en obras preliminares el movimiento de tierras, excavaciones, todo aquí debería estar. En cambio, en ese otro está en el ítem movimiento de tierras, donde hay distintas excavaciones, y puede ser desde el relleno de una zanja hasta el terraplén, hasta compactación por separado, incluido, etc. Ahí agotamiento con bombas, todo. Aquí también puede haber, pero está en obras preliminares, un submódulo que sería movimiento de tierras. Entonces, ahora entramos a lo que serían las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Son documentos que tienen más o menos estos componentes. Primero, descripción o definición del ítem. Les dije de la pintura, tengo que hacer. Si digo de excavación, voy a poner preferible que el nombre, sin ser tan largo, entre las características de lo que quieren hacer. Excavación no clasificada, excavación de zanjas, excavación estructural, etcétera. Son 3 excavaciones que he dado, pero se dan cuenta. Excavación estructural, ¿de qué sería? A ver, si ustedes se encuentran en un ítem, excavación estructural, ¿qué tendrían que excavar ahí? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Tiene la palabra. Para realizar la construcción de algunos pilotes o muros de contención. Perfecto. Uno. Otro puede ser excavación, puede ser excavación para un muro de contención. Y que Todos son puede ser excavación. excavación Sí, Gabriel. construcción de un alcantarillado o algo que va a ser de hormigón o estructural. Ya, ¿cómo le denominarías, Gabriel? Digamos excavación. ¿De qué? A ver, ¿podrías poner excavación de zanjas? ¿Excavación de estructuras? ¿O no clasificar? ¿Cuál crees que es más apropiado? Excavación de zanjas, ¿no? En todo caso. Correcto. Y ahí tendría que estar, si no, tendrías que utilizar de base eso y aumentarle, ¿no? Bueno, entonces creo que el nombre está ahí, y describir ya rápido para ver si te sirve la eso para utilizarla o es para otro. Como muchos decimos, es copia, porque no dice nada de lo que tenemos que hacer, ¿no? La excavación, digamos, para construcción de muros de contención en edificios debe ser clarísimo. Todos los problemas de caídas de muros de contención es porque han hecho una excavación mal hecha en muros. Muy mal hecha. Entonces, eso es importante. Luego, otro componente. ¿Qué materiales vas a hacer? ¿Qué maquinaria y herramientas vas a utilizar? Ahora que ya de memoria hacemos, este título está en todas las especificaciones. Materiales, herramientas y equipo. ¿Sí? ¿No ve? Debería ser más específico, decir, materiales de construcción, maquinaria y equipo de construcción y herramientas. ¿No ve? Ahí debes especificar qué materiales son. Si hemos puesto la pintura, pintura látex, pintura al óleo, pintura lo que sea. Ahí tienes que especificar. ¿Qué maquinaria?
Herramientas, en la pintura hemos dicho rodillo, ya. O dices, no, hagan rodillo o brocha, ya, cualquier. Pero para un equipo, para una excavación, para un pilote, por ejemplo, excavación manual, pozo austriaco, esto se debe hacer si es vaciado en sitio. Si no, tenemos que elegir otro tipo de excavación para hincar pilotes. Entonces, ahí debe estar bien clarito lo que debemos hacer y el ingeniero tiene que, como me decía un docente de Puentes, que falleció recién su esposa, el ingeniero Hugo Belmonte, el libro que he hecho de Puentes, era docente mío, era docente mío, es mi amigo, y él decía, Pepe me decía, yo trabajé con él y con Luis Sorio, me dijo, Pepe, tienes que hacer las especificaciones técnicas y los planos APB, ¿ya? Y luego me decía un palabrón al final, pero luego yo decía, a prueba de bobos, él me decía de otra cosa y se reía, ¿no? O sea que todo debe estar tan claro que el que lea se dé cuenta y no se equivoque. O sea que por eso es importante una especificación técnica. No es nomás, ¿tiene especificación técnica? Tiene. Pero a ver, lee. Y vamos a leer ahora en JTP y vamos a ver qué es lo que pasa. Luego viene el proceso de construcción que viene con la metodología. Si voy a excavar de arriba abajo, de abajo arriba, voy a colocar así puntales, voy a hacer uno sí, uno no, uno sí, uno no, como un damero o bataches, como llaman también, etcétera. ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Si los ladrillos antes de ponerlos voy a mojar o no, ahí debe decir. Y aquí está la medición. ¿Cómo voy a medir para luego pagar? No, no es, se miden metros cuadrados, no. Metros cuadrados que estén debidamente limpios, ya pintados, etcétera. Cuando está así, pago. Entonces, ¿cómo pago? Voy a pagar, digamos, 80% y 20% voy a guardar una semana para ver cómo ha quedado la pintura. Me estoy inventando, ¿no? Podría ser así. Y aquí viene la descripción, está mal aquí dice dimensión, la descripción del ítem. Aquí debe estar ligado al presupuesto, al presupuesto. ¿Listo? Debe ser un presupuesto que el ítem debe decir. Si en el presupuesto esa excavación era el 2.3, aquí código 2.3, excavación no clasificada. Si esta especificación era general para todos, entonces aquí el 2.3, excavación no clasificada, 2.4, excavación de zanjas, 2.5, etc. Pero con el número que yo puedo encontrar en el presupuesto. ¿Listo? En el presupuesto. Y esa es la parte importante. Y ahora entramos a la pregunta de esa compañera de lo que significa el layout. El layout, ¿no? Es lo que es una herramienta que usan los ingenieros industriales, ¿no? ¿Qué significa? Diagrama en planta, significa. Diagrama en planta. Yo he aplicado esto por lo que he aprendido en ingeniería industrial hace muchísimos años. Cuando empecé a hacer pequeñas lecherías en el altiplano con un ingeniero industrial. Entonces, el diagrama en planta se denomina layout. También es diagrama, arreglo físico también se llama. Arreglo físico. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que debo describir de tal forma el movimiento. ¿Movimiento de qué? Puede ser de movimiento de materiales, puede ser de maquinaria o puede ser de mano de obra. Debo describir claramente. Entonces aquí, a ver si pongo un poquito más grande para que puedan ver todos. Aquí estoy haciendo, a ver, fíjense, dos layouts. El layout entonces es una gráfica. Una gráfica. Aquí donde yo he puesto un ejercicio 1 aquí, y aquí he puesto otro ejercicio 2 aquí, ¿no? Ahí está. 2 ejercicios.
A ver, vamos a ver si ustedes reconocen qué es lo que están viendo aquí. A ver, dice, aquí hay un material arcilloso, estoy excavando, ¿con qué será aquí? Aquí parece que es un pico, es un obrerito, o obrerita será, porque está con vestido, creo, y aquí va excavando, este viene aquí, lo carga y luego lo lleva por aquí, va a una cierta velocidad, vacía aquí, o mezcla aquí, ¿no? ¿Y qué más hace? A ver, aquí dice, lo voy a colocar en un moldes, coloca en moldes, luego lo meto en horno, lo voy a hacer cocer, luego lo hago secar y demás, y luego lo transporto. ¿Qué estoy representando aquí? Tienen la palabra. Fabricación de ladrillos Inge o prefabricados. Perfecto. Lo primero, fabricación de ladrillos. Entonces, el que ha hecho el layout, miren, ¿quién es el que contestó? Perdón. Brandon Mismi Inge. Ya, muy bien, Brandon. Ya, tu apellido es Mismi, ¿no? Mismi Puña Inge, sí, sí Inge. Mismi Brandon, así me van a decir, ¿ya? Siempre el apellido y su primer nombre. Mismi, muy bien. ¿Te has dado cuenta? Entonces, el que ha hecho esto, si yo no hubiera explicado, igual te dabas cuenta, porque has visto qué operaciones realizan. A ver, tú ayúdame, Brandon, ¿qué operaciones hay en este layout? Primero, ¿qué es esto? La excavación. O el acopio. Excavación. Luego, ¿qué he hecho? El acopio. Después, ¿qué he hecho? El transporte para después colocarlo en los moldes, luego la cocción y el secado y al final el transporte. Y luego el transporte. A ver, ¿qué les parece? Entonces, si les digo qué operaciones, todo esto. Si yo tuviera una especificación técnica para el fabricado de ladrillos, debería tener todas estas operaciones, ¿no? ¿En qué tipo de horno voy a hacer la cocción? ¿Qué temperatura requiero? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y no se queman. ¿Cómo me doy cuenta que ya está? ¿Y qué control de calidad voy a hacer cuando está secando? ¿Tiene sonido metálico el ladrillo? ¿Sí o no? ¿La textura se ve bonita? Etcétera. ¿Cómo debo transportar el ladrillo? ¿En qué tipo de... ¿Puedo transportar en volquetas o tienen que ser camiones de... los camiones para transportar que tienen su carrocería, todo que denominamos camiones de estacas? Entonces, miren, aquí está un layout. A ver, ahora otro que me diga, este es layout en corte, porque estoy viendo aquí, y aquí voy a ver este otro. A ver, este layout en planta, que no es totalmente en planta, pero está más o menos. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué operación tengo aquí? Excavación. Excavación y cargado. ¿Qué tipo de excavación? ¿Con máquina o manual? Manual. Excavación manual. ¿No ve? Ya, nombres de los que están participando. Rojas, Inge. Ya, Rojas, Polín, ya. ¿Otro? Y ¿Qué operación es esta? cargado. Cargado, carguillo. Carga o, ya. Apellido. Carguillo. Carguillo. Luego, ya está lista para salir. ¿No? Luego va. ¿Qué está pasando ahí? Los carrego Inge. El acarreo transporte. Luego, ¿qué llega a pi? ¿Qué está pasando? Descarga. Carga, ¿no? Está descargando ahí. Y luego, una vez que ha descargado, ¿qué hace? Retorno a la obra. Ya. Entonces, aquí era un botadero y aquí era una obra. Este layout, ¿qué estás representando? ¿Qué me dice? Escombros, sí. Desecho de escombros. ¿Vecinos? Desecho de escombros. El transporte de escombros. Ya. Diego, ¿no? A ver, Sí. un ratito. Diego Besillos ha dicho Sí, transporte de escombros, sí. retiro de escombros. Sí. Los que, ¿quién más dijo?
A ver, una chica dijo. Desecho de escombros, ingeniero. Ya, tú has dicho desecho de escombros. O sea, sí te entiendo yo, todos entendemos, pero no, si pones en papel no estaría muy adecuado, ¿no? Desecho, o sea, sería retiro, llevar, porque si no, esa palabra, ese verbo desechar podría tener varias acepciones, pero te hemos entendido. Ya. Entonces, tu apellido. Laura Melissa. Y ahí está la opción. Bueno, estos son genéricos. Esto es para cualquier fabricación de ladrillo y esto es para un retiro de transporte. Pero aquí, ¿qué le faltaría si es para mi obra? ¿No? Primero, ¿dónde está ubicado este punto que voy a excavar? En el frente número 1, frente número 2, he demolido en el lote de mi edificio, etcétera. ¿Qué tipo de volqueta o camión fuera de carretera que estoy utilizando? ¿Qué distancia de acarreo y a qué velocidad de acarreo estoy utilizando? ¿Cuánto tiempo va a tardar aquí en el botadero? ¿Qué tiempo y qué velocidad desde torno, qué distancia desde torno tengo? Entonces, ¿dónde está ubicado mi botadero? ¿A qué distancia? Etcétera. Miren cómo ha mejorado el layout. A ver, entonces, aquí vuelvo a poner los nombres del layout, ¿no? Y la concepción que se tiene siempre de ingeniería industrial. Seguiremos. A ver, voy a hacer una cosita. Ahí arriba decía arrego. ¿Qué significa? Arreglo. Arreglo. Aquí está errado. Falta una L. ¿Ya? Es un nombre que al layout lo llaman arreglo físico también en la web. ¿Ya? A veces uno dice layout, no ponen layout. No ponen diagrama en plano. Sí ponen arreglo físico. ¿Listo? Ayúdame a corregir, van a corregir en sus puntos esa situación. Gracias por tu observación, Poli. Aquí voy a hacer un ejercicio, ¿no? Es que elaborar con B larga, o sea, mucho. Eso he sacado de algunos cuadernos que me han hecho, donde realmente la ortografía parece que no lo toma muy en serio. Elaborar el layout para la construcción de un terraplén con los materiales puestos en obra. Esto voy a hacer. Voy a construir este terraplén. Miren cómo estoy poniendo el terraplén. Yo pongo que lo voy a hacer en una media ladera. Voy a apoyar aquí. Aquí debería tener yo quizás esto así, esto aquí, esto allá, no sé. Pero generalmente este layout lo saco del plano, de los planos. Luego, aquí, a ver, vean cómo he logrado armar esto. Aquí hay una carretera. Está viniendo la carretera y aquí yo estoy haciendo lo siguiente, ¿no? Aquí voy a hacerlo más chiquitito. Entonces, aquí para mí ¿no? Aquí tengo una etapa donde hay varios marcados circulitos. Aquí hay varios circulitos. Quiere decir que aquí he hecho descarga aquí. Entonces, aquí también he hecho descarga, pero estoy trayendo de dos lugares seguramente. Desde aquí estoy llevando, desde aquí, y estoy llevando a un sitio de la mezcla. Llevar al sitio de la mezcla, ¿no? Aquí ya puedo hacer una selección de sobre tamaños con una zaranda. Entonces aquí llevo hasta allá. Aquí hago el sitio de la mezcla. ¿Por qué? Porque de material A estoy trayendo ahí. Del material B estoy trayendo y aquí lo mezclo. Entonces aquí, este es el sitio de la mezcla que aquí estoy yo aclarando con mi layout, ¿no? Entonces, este es el recorrido que estoy haciendo yo
aquí se torna y aquí va, miren, aquí estoy llevando. Entonces, primero, del material A traigo aquí, del material B traigo aquí lo mezclo y de aquí llevo a mi obra, dejo las volquetitas, miren cómo he dejado, y aquí empiezo con estas tareas de descarga, extendido, ciego, compactación y conformación. Aquí estoy construyendo ese desafío. Pues miren, he empezado a entender lo que mi ingeniero había hecho en obra y me lo ha pasado. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Dice aquí, este sector. Aquí me lo han hecho una llamada. Así va a operar ingeniero aquí. Ay. Tengo una cargadora frontal, tengo volquetas, qué bien, voy a cargar, mezclar, cargar. Aquí solamente van a ver a cargadora frontal y volqueta. Aquí cargadora frontal y volqueta, vuelvo y voy a dejar aquí el material. Aquí voy a mezclar donde hay una cargadora frontal que va a mezclar y luego voy a transportar en volquetas aquí hasta llegar a mi obra. Y ahí voy a extender. Aquí también he hecho mi layout para poder entender. Entonces, los layouts se realizan para entender las tareas que me han pedido realizar, ¿no? Al comienzo parecía chinés esto, no sabíamos dónde. Entonces, ya he estudiado de tal forma con ustedes que me he dado cuenta, así es. A ver, aquí otro ejemplo de layout. Graficar el layout para realizar con un tractor. Ya me dan el tractor. Y dice que el carguío ya me dan con una cargadora frontal, ¿no? Ahora no me dicen qué volquetas. Hasta ahora no, pero aquí ya dicen volquetas de 4 metros cúbicos. Entonces, ¿no? Aquí dice el tiempo de acarreo, todo 15 minutos de carga. Y luego el acarreo en una distancia de acarreo de 6 kilómetros. ¿A qué velocidad está yendo mi volqueta? ¿Qué tiempo de acarreo? 400 minutos había estado utilizando en llevar. Miren, es otro tipo de layout que ya me va dando información respecto a qué velocidad, a qué distancia está, etcétera, y está en corte. Entonces, ¿de qué ítem había sido? De la excavación no clasificada. ¿Qué les parece? ¿Sí? Este es el ítem que habíamos hecho, excavación no clasificada, y listo, ahí está, ¿no? Entendido cómo se van armando los layouts, ¿sí? Entonces, esto tenemos que practicar, esto se tiene que practicar, cómo es, cómo describir cómo está. Al comienzo puede ser totalmente confuso, pero luego tengo que poder mostrar a mi jefe, al público, a mi supervisor, cómo estoy haciendo las tareas en un layout. Entonces, el layout 1, 2, que hay otro, 3, 4, puedo especificar cómo está. En JTP vamos a ver algunos layouts. Además, ya tenemos que practicar, hacer y compartir pantalla. Van a poder hacer. Miren, estos dibujos no son de alta ingeniería, pero ya hacerlo bonito es también bueno, ¿no? Pero aquí se nota claramente lo que su compañero ha determinado que era una fabricación de ladrillo. Aquí que era un transporte de escombros. Aquí es un trabajo de conformación de un terraplén donde está dado, y aquí podría haber colocado yo para cada uno de estos sus equipos y demás, ¿no? Aquí está, todos los equipitos estos están aquí dibujados, esto estaría metido aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, y aquí otro ejemplo ya para el cálculo, también el layout, pero ya con otros nombres, ya me especifican los tractores, qué
Una observación, o no sé si es que yo estoy equivocada. Justamente en el último que está mostrando, cuando habla de velocidad de acarreo y está regresando a la obra vacío, ¿Cómo no están, sería de jóvenes? Buen día. retorno, y el de abajo también está al revés, porque está retornando, pero está yendo al botadero con el material. Claro, mira aquí. Buen día, está ingeniero. Carreo, ¿ve? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen día, están? hermano. Bien. A ver, También. tenemos 2 minutitos más para que Una observación. podamos también comenzar la respecto a clase. la última de lectura. para que incorporen algunos más de sus amigos, de sus compañeros. ¿Qué dices, Helen? Sí, ingeniero, lo que yo había notado es que no Helen. tiene flechas. Sí, ingeniero, no sé si me escucha bien. Te falta En este flecha. último layout no hay A una señalización como en los anteriores. En qué dirección está yendo, digamos. Entonces, Hacia dónde está cargando. Tal vez por eso hay confusión. sí. Por aquí hay problemas. No, este layout no está bien hecho, porque me confunde en vez de aclararme. Lo que en cambio estos otros, sí, me aclara. Ese otro me confunde porque tiene demasiados errores. Otro error. Aquí, miren, pone un camión fuera de carretera, otro camión fuera de carretera, y tiene 4 metros cúbicos de capacidad. ¿No ven? Aquí es otro dibujo, otro aquí diferente. Entonces, miren cuántos errores hay que no me permiten darme cuenta. Ok, vamos Los más a graves están ligados a iniciar lo que dice y el vamos a tractor, retomar con lo lo que que ha estamos dibujado aquí viendo es un ayer. reto, con el tractor. Ya Aquí vamos dibujado a un mostrar camión algunos detalles fuera más de los carretera, no, ensayos es una volqueta. y les voy a Pero más mostrar de parece, algún ya, bueno, más proyecto parece que camión de he tratado de saque, pero buscar volqueta. Aquí le ha puesto un camión fuera de carretera, las entonces, fotografías miren, del este está proceso más de bonito lo que que este, hicimos en pero Santa este Cruz, está mal hecho. de los pilotes con celdas y ¿No? lo que usamos micropilotes. ¿Listo? Hay algunas fotos que ya no las tengo. Yo les porque nos robaron mi agradezco a computadora, todos la participación. pero A ver, tengo ¿cuántos han otro tanto participado? para 1, 2, poder 3, luego 4, mostrarles. 5, Voy a 6, mostrarles 7, de la 8, parte de 9, 10, micropilotes, 11 personas que hay algunos de 67 compañeros suyos que han piensan hacer un pasado. proyecto Bueno, de voy a grado. tomar lista. Pueden también hacer con por check favor. routing, o sea, yo No hablen, no les se doy algunas muevan. ideas. Que voy a sacar Ya una vez fotito viendo esas ideas, ustedes pueden ver si lo pueden de su encarar o no. participación. Algunos tienen algunas consideraciones que quieren meterse en otro tema. La realidad es que cuando uno hace su proyecto de grado, ya comienza a tener ciertas líneas en las cuales quiere encaminarse. Pero la otra realidad es de que muchas veces salimos de la carrera y no encontramos el trabajo en el área que queremos. Entonces tenemos que trabajar en algo que no estamos muy metidos, pero tenemos que trabajar.